Bienvenidos a Sin Armadura Podcast, un espacio para hablar de salud mental masculina. Aquí compartiremos experiencias, dudas, aprendizajes y reflexiones que nos ayuden a entendernos mejor. Soy Francisco y quiero invitarte a que me acompañes en esta aventura. Hoy dejaremos la armadura a un lado y miraremos dentro de nosotros mismos para descubrir cómo ser y estar mejor. Sin Armadura Podcast. Este es el episodio 1 que llamamos ¿Por qué es tan difícil hablarlo? Sin Armadura Podcast es un espacio que queremos crear para poder hablar de las cosas que probablemente jamás hablemos nosotros los hombres, ¿no? Que si tú no vas a terapia, o en líneas generales cuentas con muy pocos espacios para poder hablar de cómo te sientes, de qué es lo que te está pasando por la cabeza, de las cosas que te agobian. Y siento que es algo que vivimos la gran mayoría de los hombres y que es una problemática muy, muy importante, ¿no? Y que no estamos atendiendo. Entonces la idea con este espacio es poder conversar sobre esos temas, sobre poder sacar eso que tenemos en la cabeza, sobre poder entendernos un poquito mejor y encontrar las herramientas para poder atender esa problemática, ¿no? Quitarse la armadura. Quitarse la armadura, básicamente, sí. Sí, quitarse la armadura, dejarla a un lado y poder vernos hacia adentro y pensar sobre qué me está pasando y cómo me puedo sentir mejor con esto que me está pasando, ¿no? Y ¿por qué es tan difícil hablarlo, Isa? Si quieres, preséntate, por favor. Mi nombre es Isa Velosa, soy psicólogo clínico, soy terapeuta gestal y estoy formada en trauma y neurociencia. A ver, cuesta mucho al masculino hablar por muchas razones que vamos a ir tocando, ¿no? Pero primero porque son espacios, el espacio de la vulnerabilidad, de la sensibilidad se le ha habilitado al otro género. Somos las mujeres las que hemos estado como socialmente marcadas por la emocionalidad. No porque sintamos más o sintamos menos, sino porque se nos ha dado el permiso. Nos reunimos en grupos, hacemos consultas, siempre hemos tenido como más estimulación espiritual y psicológica, y el hombre ha vivido sus procesos de manera muy aislada, muy cerrada, porque así se lo demanda un poco el sistema, porque viene con otras exigencias, porque los sistemas en los que ha crecido le invitan a hacer otras cosas. Y te contaba como que el hombre llega después de pasar muchos estadios a consulta, ¿no? Ha pasado por muchas situaciones y ya cuando no puede con lo que le está pasando es que acude al terapeuta. Claro, llegan a consulta ya como el último recurso. El último recurso. Y los recursos anteriores no le han funcionado mucho porque son evitar, evadir, reprimir, guardarse, hablar con alguna persona inmediata que casi siempre no le da muy buenos consejos o lo manda a minimizar la experiencia afectiva. Entonces llega a consulta cuando no puede más. Claro. Yo creo que hay algo maravilloso que está pasando, como desde hace, creo que de la pandemia para acá, tengo que asumirlo, hay una participación más activa del hombre en consulta. Yo cada vez atiendo más hombres y me gusta mucho. Imagino que los hombres antes de ir a terapia normalmente primero se van a tomar con los amigos, después se meten a runners, después buscan algún hobby, no sé, lo que se te ocurra. Todos muy basados en el silencio y en tratar de reducir la incomodidad de la emocionalidad. Sí. Hasta que la emocionalidad, como lo es la emocionalidad, sale por su propio cauce, desorganizada, desregulada, y ahí es donde empiezan a abocar. También viene... Claro que al final todo este tipo de cosas no son malas per se, pero no son la mejor forma de lidiar con tus emociones y de lidiar con lo que te está pasando. Yo creo que son intentos, y creo que todos los intentos son valiosos. Lo que pasa es que hay intentos para cada cosa. Yo no soy de desacreditar ningún intento. Creo que todos los intentos tienen un recurso, pero hay un intento para cada cosa. Y a veces lo que buscamos es guardar, reprimir, que se me pase rápido. No sentir lo que estoy viviendo, porque es incómodo, porque no lo entiendo, porque no tengo un mapa anterior que me explique esto, porque no sé cómo nombrarlo, porque no sé cómo expresarlo. Entonces lo que buscamos son como, bueno, pero esto también es muy generacional en este momento, los remedios inmediatos, ¿no? Como que se me pase lo incómodo. Claro. Nosotros nos conocemos de hace, ¿qué? 3, 4 años. Sí, 3, 4 años. Recuerdo las primeras sesiones, como la primera etapa de sesiones de terapias que tuvimos, y lo recuerdo como una época
en la que pude encontrar como muchas herramientas para atender situaciones Ujú. internas, ¿no? Lo recuerdo como una época en la que de alguna manera me sirvió muchísimo, no solo para entenderme, sino para entender en el contexto en el que Mm. estaba y que traspasó lo emocional o lo interno, ¿no? De que el ir a terapia, el no solamente ir, porque tú puedes ir y no pasa Claro, nada, sino ir y hacer la tarea, claro. ¿sí? Y pensarlo y Ujú. pasar días como em, maquinando la situación, entendiendo, queriendo buscar respuestas. Y todas esas cosas se vieron reflejadas también en otros aspectos de mi vida, ¿no? En lo laboral, en lo personal, en mi familia, y que lo veo como un antes y un después en mi vida, y que también es una motivación para esto, ¿no? Porque esa resistencia tan fuerte de ir a terapia, de buscar ayuda, de hablar las cosas, y siento que esto puede ser un espacio que también puede servir para, como el primer contacto que pueden tener alguna persona, Ujú. sobre todo los hombres, para decidir, bueno, ok, algo me está pasando y será mejor que busque ayuda, será mejor que deje de Claro, guardarlo, será mejor que lo hable, que por fin me atreva a decirlo, que no es tan difícil como parece, que dar el ujú. primer paso, o así lo sentí yo, ¿no? Y que dar el primer paso fue lo más difícil, pero que después de que lo di, todo empezó a ser mucho más suave, mucho más Claro. tranquilo, mucho más sencillo de lo que parecía al principio. Y que esa tranquilidad de alguna forma se vio reflejada en otros aspectos de mi vida. Y ahí vamos a la pregunta, que es el título del podcast. ¿Por qué es tan difícil hablarlo? Es decir, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto hablarlo? ¿Qué nos dijeron? ¿Qué nos siguen diciendo? Eh, Que imposibilita que podamos hablarlo. es un contexto mucho más amplio, ¿no? Es una cosa muy larga y muy histórica. Hablamos de un sistema que nos ha controlado, porque esa es la palabra, y que nos ha afectado a ambos géneros de manera distinta. En la actualidad hay como un reconocimiento muy alto del impacto que ha tenido la mujer frente al sistema político, social, patriarcal, pero poco se habla de lo que le pasó al hombre en este sistema. Es decir, porque bueno, porque sí hay una posición de liderazgo, de poderío, de privilegio, pero no se habla como de lo consecuente, de lo duro que también ha sido, sin victimizarlo, porque no quiero como Sí, tampoco no. levantar polvo. Claro, aquí no buscamos tampoco decir Exacto. pobrecitos los Pero bueno, pero hombres sí y... siento que ambos géneros hemos sido muy afectados. Eh, los hombres porque han sido manipulados para no sentir, para mostrar solamente la parte activa, productiva, de liderazgo, de potencia, y se les ha minimizado todo lo que es la vulnerabilidad, la debilidad, la suavidad, la sensibilidad. Y esto les reduce el contacto con su vida emocional. Entonces, frente a esto se han visto muy perdidos, es decir, los hombres saben crear, producir, sostener, muchas veces incluso sin querer, sin elegirlo. Que Claro. esto también ha tenido un peso muy severo, del que hablaremos después, porque bueno, les ha tocado ser productivos, responder física y mentalmente a la productividad, al hacer, a encontrar su valor en las acciones. Y por supuesto, lo que ha sucedido allí es que la parte emocional se ve profundamente abandonada y desorganizada. Mm. Y esto a largo y mediano plazo trae mucha problemática. Entonces, bueno, la razón es que en este sistema, que es el sistema patriarcal, se han generado unas conductas específicas y unas condiciones específicas para que el hombre se maneje, que es lo que nosotros llamamos machismo, ¿no? Y en ese machismo hay una serie de características, ¿no? El hombre, por ejemplo, tiene que ser reprimido emocionalmente, no puede sentir, no puede expresar, no puede poner el cuerpo, no se puede vulnerabilizar. Pienso, por ejemplo, en esas frases que nos han dicho siempre, ¿no? Históricamente, de los hombres no lloran, de tienes que ser fuerte, de dejar la maricada, que eso no es tan problemático, eso no es tan Y que importante. las escuchan desde muy temprana edad. Sí, Desde definitivamente. muy temprana edad y que a lo largo que van creciendo se va consolidando mucho más fuerte, ¿no? Pero que las empieza a escuchar un niño a los 2 años. A los 2 años y con un nivel todavía de conciencia en pleno apogeo de entendimiento, de crecimiento, de plastificación, aparte neurológico, ¿no? Van quedando muy instaladas. Esto de llorar me hace vulnerable, esto de expresar, de estar muy alegre, de ser muy afectivo, de tocar mucho a mamá o a mis hermanas, es como lo que no puede ser habilitado.
Eso tiene que ser muy negado. Y lo que se le va generando es un condicionamiento conductual de fuerza. De tienes que poder, de tienes que estar derechito, de tienes que responder, de tienes que defenderte. Entonces, claro, esto va condicionando por completo, no solo la conducta, como creemos, sino parte de todo nuestro sistema neurobiológico. Claro. Se van permitiendo menos la apertura emocional, la vulnerabilidad. Querías hablar un poco sobre eso, de la vulnerabilidad. Ahora que me lo decías sobre cómo actuamos desde pequeños con otras personas, ¿no? Pienso, por ejemplo, que me ha pasado que es mucho más común ver a mujeres sentirse mal, ¿no? Ujú, O expresar que se sienten mal frente al público, ¿no? ujú. Y pienso, por ejemplo, en mí mismo y en mis amigos lo difícil o lo raro que ha sido, o lo poco común que ha sido durante mi vida ver a un amigo decirme, estoy mal, Ujú. estoy jodido, o me siento mal, o tengo X o Y problema. Es muy poco común. Sí, Y los roles también y los arquetipos que vamos asumiendo, Fran, como sigue siendo más fácil encontrar hombres salvadores y mujeres víctimas, ¿no? La doncella en peligro, vulnerabilizada, que a mí me parece que esto también nos ha deteriorado mucho a las mujeres, pero esto se ha hablado, y los hombres siempre en este proceso de protección anulando lo que les pasa a ellos en la experiencia, ¿no? Como que esa energía puesta en cuidar al otro, ¿no? claro, Pero no en atenderse, no en ver qué les está pasando con lo que está pasando, ¿no? pienso, por ejemplo, en lo que te decía de las pocas veces que he visto a un amigo sentirse mal, lo incómodo que me he sentido yo mismo, como que ahora, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué hago con esta mierda? O Claro, sea, en cambio, cuando me ha pasado, que ha sido mucho más común y mucho claro. más frecuente, ver a una amiga, un familiar femenino, decirme que se siente mal y se siente más natural, ¿no? Sí. Y te lo estoy diciendo que yo soy una persona que me considero bastante empática o bastante sensible o como bastante conectado con mis sentimientos y emociones, pero es como natural o sea, o me sale como natural la incomodidad de ver a otro hombre en esa posición, a Claro. pesar de que de las herramientas que ya tengo y todo eso se sigue sintiendo incómodo. Porque el procesamiento de la emocionalidad del otro pasa por mi propio procesamiento. Si yo no lo he hecho, si yo no me he atendido mi tristeza, mi malestar, no sé, mi- mis distorsiones cognitivas, si yo no he hecho el trabajo ni siquiera de ver, cuando tú me lo muestres, no voy a saber qué hacer con eso. Y mi tendencia natural va a ser suavizar, minimizar o reducir, que se te pase, va a pasar rápido, bueno, no es para tanto. Y bueno, ahora hay un montón de términos que explican que esto termina siendo también una conducta como medio violenta, ¿no? Claro, Pero violenta no porque quizás a veces hay intencionalidad, sí, por supuesto que sí, pero a veces es desconocimiento de mi propio mundo interno, desconocimiento de qué hago yo con mi emocionalidad, porque las emociones son contagiosas. Lo que te pasa a ti me traspasa a mí. Y yo tengo una respuesta empática incluso biológica, no solamente es cognitiva. Entonces, si yo no he podido ni siquiera preguntarme cómo habito la tristeza, cómo habito el miedo, cómo me siento vulnerable, qué situaciones me exponen, cuando le pasa esto a alguien, cómo me siento yo, cómo voy a poder acompañar a otro, ¿no? mm, Por eso el trabajo de la psicoterapia es tan lindo y a la vez tan rudo, porque hay un otro que siempre tiene que constantemente estar revisándose eso. claro. Yo me he hecho esta pregunta también muchas veces, ¿no? ¿Por qué es tan difícil hablarlo? Y lo veo pues en mis amigos, lo veo en mi familia, y lo veo en mí mismo, como muchas veces la vergüenza siempre salta a la luz, ¿no? De, no voy a decir esto porque qué van a pensar los demás de mí. Mm, Prefiero guardármelo porque no quiero parecer débil. ujú. Prefiero no decirlo porque no quiero que sea un problema. Y muchas veces uno mismo termina saboteándose todas esas cosas. Uno mismo termina diciendo, "Ah, mañana se me va a pasar, mañana eh, salgo y se me quita". Okay. Pero la verdad es que muchas veces si no lo atiendes, no se pasa, Sí. no se pasa. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Entonces, por qué ese tipo de sensaciones no A vienen tan ver, común? para hablarte de la vergüenza, primero quiero hablarte de lo que es lógico y lo que es esperable. La vergüenza es una emoción muy intensa, una emoción secundaria, pero
Voy a hablarte primero de la necesidad que tenemos el humano del reconocimiento y de la validación. Es decir, que aunque tú escuchas en todas partes que eso es una pendejada con la que... No, no. Nosotros necesitamos de un sistema que nos nombre. Nosotros somos seres biológicos y sociales y necesitamos de la mirada del otro. Incluso el aislamiento, el rechazo, la privación del contacto es de las cosas que más disparan la depresión. Claro. Empezando por ahí. Entonces, es una necesidad psicológica básica el que yo tenga un lugar de validación. ¿Qué es validación? Yo sea nombrado, sea alguien para un sistema, sea un sistema familiar, cultural. Y aparte, el reconocimiento es que aparte yo sea útil, que tenga un valor para ese sistema, ¿no? Que tenga unos talentos, unas opciones. La vergüenza es lo opuesto. Es la sensación de no tener ni el valor ni el reconocimiento, que se da a nivel emocional. Y cuando pasa la vergüenza, cuando sentimos que no cumplimos con las expectativas de ese entorno. Claro. Recuerdo mucho en mi adolescencia como siempre de alguna manera intentaba ser útil, ¿no? Como empecé a ver el ser útil para los demás Claro. como un objetivo, Claro. ¿sí? Y si uno está mal, no puede, o es más difícil ser útil. Claro. Entonces empecé como a hacer esa asociación de, ok, si yo me siento mal y expreso que estoy mal, dejo de ser útil para mi familia, dejo de ser útil para mis amigos, dejo de ser útil para mi pareja. Entonces, como quiero ser útil, como necesito tanto esa validación de las otras personas, el sentirme mal se vuelve un obstáculo. Entonces empiezo, o por lo menos así lo veía yo, sobre todo durante mi adolescencia y adultez temprana, como sentirme mal termina siendo un obstáculo para esto que me gusta, que es ser útil, ¿no? Y entiendo perfectamente lo que estás diciendo, Me ¿no? encanta que lo traigas porque esto que acabas de hacer aquí, que es una revisión interna, precisamente la demanda masculina más alta. Yo tengo que ser productivo. Es decir, tener un valor ante el sistema indica que yo tengo que ser productivo, tengo que ser funcional para el sistema. Eso es lo que más se le ha pedido al hombre históricamente, ¿no? Que sea poderoso, que sea líder, que sea capaz, que tenga potencial para entregar, ¿no? Y mira, inmediatamente hacemos la asociación de que cuando sentimos, o cuando las emociones, las mal llamadas emociones no tan funcionales, la tristeza, el miedo, la rabia, las sentimos, nos inmovilizan, no nos hacen Claro. estar tan productivos. Entonces lo que va sucediendo es que cuando esto me pasa, yo empiezo a guardar, a sostenerlo solo, a no sostenerlo, a evadirlo, a reprimirlo, a disociarlo, porque hace que yo no tenga funcionalidad para ese sistema que me ha pedido eso. Y creo que al final termina siendo buscando el tratar de que esto se convierta en un obstáculo para ser útil, termina generando el efecto contrario, ¿no? El mayor Entonces, obstáculo. tú no lo hablas, tú no lo procesas, porque en ese momento dejas de ser útil para ti mismo y para todos los demás. Y todo esto se termina convirtiendo en un obstáculo para poder desenvolverte de la mejor manera, ¿no? Entonces, terminas encontrando todo lo contrario a lo que estabas buscando. Entonces, por eso hablábamos también de cómo cuando comenzamos terapia y todo ese tipo de herramientas permearon otros aspectos de mi vida, porque claro, en el momento fue duro, obviamente, tener que estar revisando cosas que muy probablemente no querías, que es más fácil dejarlas de ver, que es más Claro. fácil no atenderlas, pero cuando las atiendes, las resuelves, no digamos resolver, porque no es una cosa de que te tomas una pastilla y ya lo olvides, ¿no? Pero cuando lo atiendes, al mismo tiempo, el poder sacar esas cosas te permite cumplir esos objetivos que estás anhelando, ¿no? Claro. Personales, profesionales, familiares, Y no de etcétera, manera etcétera. utilitaria, y no de manera utilitaria, de manera más vivencial. Porque aparte eso es importante como reconocer, ¿no? Que los seres humanos, hombres, mujeres, no somos utilitarios, no somos productivos todo el tiempo. Y tenemos incluso unas fases biológicas que nos vuelven profundamente improductivos y que son necesarias para la creatividad, para el espacio después de movimiento, ¿no? Entonces, como trabajar un poco esa idea, sobre todo muy instalada en la psiquis masculina, esta necesidad de estar siempre en la activación, ¿no? En Sí. activación y en la acción que traiga algún beneficio, ¿no? Claro, pero ahí te tengo que interrumpir porque vamos a tener un episodio Perfecto. específicamente Está bien. para hablar Está bien. de esa necesidad
de ser siempre productivos, ¿no? De ese constructo que ahora en redes sociales llaman que resolver, ¿no? Que el hombre tiene que Claro. resolver. Pero bien, Pero quiero... la idea disculpa, No te la preocupes. idea de esta parte era, y ahí abrimos un poco la conversación, de que hablar no es igual a debilidad, ¿no? Claro, Que totalmente al contrario, hablarlo y tomar en cuenta todos estos tipos de problemas te va a dar más fuerza para poder cumplir con tus objetivos, ¿no? claro, Que claro, no es algo fácil de hacer, es bastante duro tener que enfrentar y sentarte claro. con todos tus demonios y mostrárselos también a otras personas, pero que a la final te permiten estar más ligero, como más Estoy de tranquilo. acuerdo. Hablar y sentir. Hablar, sentir y pensarme. Es decir, el darme ese espacio para procesar lo que me está pasando, para cuestionarme, para incomodarme con lo que me está incomodando y de ver qué fértil sale de allí. A ver, fértil no porque hay una opción para hacer, sino qué me está pasando, qué tengo, qué es lo que sucede dentro de mí, cómo puedo explorar esas emociones, esos sentires, esos introyectos, esos mandatos y todo lo que me sucede cuando tengo, no sé, una experiencia o de pérdida o de fracaso o de dificultad o de sensación de no identificación o una crisis existencial, porque todos pasamos por esto, ¿no? Entonces, claro, el hablarlo es como, ya ha pasado como varios elementos, Sí, ¿no? Primero hubo un encuentro conmigo, una incomodidad que yo empiezo a aceptar, integrar, empiezo a cuestionarme, empiezo a ver cómo esto me está habitando y luego empiezo a ponerlo en palabras. Lo pienso también y luego empiezo a evocarlo, ¿no? Eh, Hoy hemos hablado de dos mandatos, ¿no? Como el no comunicar y el no llorar, y pienso que van tan todo en contra de nuestra biología, ¿no? mm, Porque aparte el llanto tiene tanto beneficio a nivel psicosomático y a nivel neurológico, igual como la risa, y por el otro lado el habla es cura, ¿no? El principio de la psicoterapia, uno de los principios más antiguos regalados al psicoanálisis, que es que todo lo que se puede poner en palabra tiene elaboración, tiene el potencial de sanar. A ver, no sanar como un objetivo, sí, yo estoy muy en contra de eso, pero como de poder verlo, de poder atenderlo, de poder claro. arrullarlo, de poder atenderlo Sí, compasivamente, antes de hablarlo tienes que pensarlo y antes de pensarlo probablemente tienes sentirlo, que sentirlo. sentirlo, que son conexiones que todos van juntas, pero que esto va en contra, te hablaba de los dos mandatos específicos que se le entrega al hombre, ni sientas o no sientas, no te hagas vulnerable a través del llanto, la expresión emocional, y aparte no digas nada, cállate, silénciate, aíslate, vívelo solo. Los hombres lo viven solo, porque se reúnen para otras cosas, y más desde el liderazgo, desde el placer, desde el triunfo, desde el éxito, Sí, nunca desde el fracaso, la dificultad. Y pensaba en que esto es antihumano, esto no es posible, es decir, aparte es una cosa que ni es adaptativa con lo que somos. porque claro, hemos hablado de por qué es tan difícil hablarlo, ¿no? Y siento también que no solamente es la crianza, no Uh -huh. solamente es el contexto, también es algo que vamos aprendiendo durante la vida, ¿no? Claro. Pienso por ejemplo en situaciones en las que he salido a decir, he salido a hablarlo Uh y le he recibido respuestas negativas tanto de hombres como de mujeres, ¿no? -huh. Es como, marica, ¿y por qué estás, y eso qué, y eso en qué te afecta, y ya pasará, Y bueno, la y sí, minimización de la emoción del otro. exacto, un tema de que de alguna manera, no digo que lo hagan de manera con una mala intención conscientemente, sino es una forma de, ok, si yo le digo a esta persona que no es tan importante, tal vez deje de ser tan importante para él y le afecte menos, Uh ¿no? -huh. Pero al final termina siendo otra barrera que Uh existe -huh. para poder decir las cosas. Yo pienso que puede ser el doble caso. Es decir, yo honestamente a estas alturas antes era más buenecita y te pude haber respondido otra cosa, pero yo creo que hay gente que sí tiene la intencionalidad de callar y de no atender y de suprimir y de manipular la emocionalidad del otro, porque desde allí encuentra control, y hay otra gente que no sabe qué hacer con lo que le pasa al otro. Porque sí creo que estamos en un momento donde estamos muy atravesados por la emocionalidad sin saber atenderla. Incluso es muy paradójico porque estamos en el momento de mayor información psicológica
es decir, te bombardean por todos lados, pero siento que queda muy en el proceso mental. Tenemos muchos conceptos, tenemos muchas ideas, tenemos muchos argumentos, pero cuando eso tienes que bajarlo al cuerpo, lo tienes que bajar a la psiquis, a tu propia autoatención emocional y acompañar a otros a autoatenderse, estamos muy perdidos, muy, muy perdidos. Bueno, hablamos un poco también de las consecuencias que tiene el reprimir todas esas emociones, de guardarse todas esas cosas por dentro. Entonces, lo he vivido también como en carne propia, ¿no? Las consecuencias que tiene el no hablar, las consecuencias que tiene el evadir las emociones, ¿no? Hay una frase que siempre me ha gustado mucho de Ayn Rand que dice como tú puedes evadir la realidad, pero no puedes evadir las consecuencias de evadir la realidad. Entonces, y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Personas que probablemente uno las ve y dice, esta persona está teniendo muchísimos problemas, ¿no? Eh, Háblame un poco de las consecuencias de Bueno, evadirlo. la primera y creo la fundamental, todo lo que se reprime sale desorganizado. O salen síntomas físicos en síntoma mental o salen desregulación emocional. Y eso pasa, ¿no? Como que el hombre tiene la tendencia a reprimir más unas emociones o experiencias emocionales más que otras. Entonces se le ha habilitado socialmente otras. Entonces vemos hombres que no lloran, pero que siempre están molestos. Y que por supuesto desarrollan una expresión de molestia tan frecuente que empiezan a rayar en violencia o empiezan a tener comportamientos hostiles y violentos, porque se les ha habilitado la rabia. Es decir, normal ver a un hombre bravo, que el hombre se defienda y que el hombre tenga determinación y que el hombre ponga el cuerpo y que el hombre defienda lo que cuida, ¿no? Pero que no llore, que no sienta, que no exprese. Entonces, todo lo que se guarda, se encapsula, sale de algún modo. Esa es una de las primeras consecuencias, la desregulación emocional. O sea, tienen picos en los trastornos mentales y cada vez hay más pacientes masculinos enfermos o de la identidad de trastornos de la personalidad, trastornos adictivos, problemas de conducta severos, comportamientos violentos y hostiles. Hay cárceles enteras en el mundo llenas de hombres y esto empieza, es decir, dirán, bueno, pero es que esto ya es lo muy... No, todo esto viene de un camino. No es Claro. lo patologizable, es todo aquello que no se le permitió evocar como experiencia sensible, compasiva, de reconocimiento y valoración desde muy temprana edad. Claro, veo como, veo al mismo tiempo desde mi experiencia personal cómo la terapia y cómo atender este tipo de cosas me ha llevado a poder resolver otro tipo de situaciones de mejor manera, ¿no? Ujú, Y pienso que tantos problemas familiares, de ujú. pareja, laborales y como sociedad en general, que podrían tal vez disminuirse en gran medida si se atienden este tipo de cosas, si los hombres atendemos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, que es uno de los objetivos también de este espacio, ¿no? Claro. Eh, Como ser, de alguna manera, para muchas personas, la primera vez que escuchen cosas que les permitan tomar la decisión de, ok, voy a atender esto, ¿no? Claro. Ojalá y sea con terapia, ¿no? Pero si no es con terapia, con buscar espacios de Siguen diferentes. habiendo personajes en lo social que acompañan a otros. Sí, el objetivo es como no ignorar lo que te está pasando, Claro. ¿no? No ignorar lo que estás sintiendo. Entonces, ese es uno de los objetivos también, como el propósito de esto. Y yendo un poquito más, como más arriba, pensando en el propósito superior, tratar de hacer el mundo un poquito más amoroso, un Ujú. poquito más amable, un poquito más empático, un poco más ligero para, no solamente para los hombres, hablo de todos en general. Para todo. Cambiando un poco la postura masculina, la postura es que es un intercambio, siempre es un intercambio, ¿no? Eh, el, el reconocimiento y el mejoramiento de la salud de una parte va a ayudar al reconocimiento y al mejoramiento del otro. Claro, también entender que sí, que existen espacios, porque a veces ni siquiera lo saben, espacios de acompañamiento, de seguridad, que hay que empezar por romper. A mí me encanta como darle la tarea a algunos pacientes masculinos, no sé, que cuando se reúnen, por ejemplo, para el fútbol, cosas muy pendejas, pero creo que van cambiando, preguntar, ¿y cómo estás? ¿No? ¿Y cómo te sientes? Y bueno, y cómo, si sé que alguno de mis compañeros se está separando, por ejemplo, o sé que alguno ha tenido una pérdida económica, que no solo me cuente la experiencia como un relato narrado y divertido, eh,
sino ir un poquito más allá, ¿no? Y cuando empieza a darse ese proceso, Fran, hay hallazgos muy interesantes. El amigo se vulnerabiliza, el otro contacta con cosas, puede incluso revisar su propia incomodidad y decir, bueno, esto fue fácil, pero esto no fue tan fácil y creo que aquí hay unos esquemas cognitivos, unos valores que me hacen ser rígido en esto. Y empieza a ser una exploración muy interesante y muy amplia. Entonces, a ver, por supuesto, hablar, buscar ayuda, buscar espacios de seguridad y de acompañamiento, pero creo que también podemos empezar por lo Por las básico, por pequeñas lo cosas, sí. chiquito, ¿no? Como hablar con mis amigos, ser más afectivos, decir un te quiero, un estoy aquí para ti, un estoy feliz por lo que te pasa y un si estás pasando por un momento de dificultad, también estoy aquí contigo, no sé cómo, indícame qué esperas de mí, cuestióname, y que empieza a haber un intercambio como más íntimo, ¿no? Sí, Como sí. más real. Como pasar del, ¿cómo estás? Bien, todo bien. o, O sea, o ir más hablar, allá o de eso. hablar de Cristiano Ronaldo y Messi toda la charla y no intimar, ¿no? ¿No? Que esto forma parte de cualquier vínculo, ¿no? Lo superficial, porque es como lo que rompe el hielo, pero Más ir sencillo. progresivamente traspasando, ¿no? Y no para tener respuestas, porque eso es otra demanda importante que tienen los hombres, es que tengo que saber qué decirle, quizás no, quizás tengo que decirle, esto me incomoda mucho, pero Claro. aquí estoy y te puedo Como no, no, acompañar no y sé qué decirte, podemos pero aprender, aquí no sé qué estoy. decirte, pero ¿cómo te ayudo? Exacto, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? La Sí. presencia que ya es un regalo también, un enorme regalo. Y bueno, la invitación es esa, ¿no? De si tienes algunas cosas que decir, si crees que te haría bien hablar con alguien que se busque ayuda, ¿no? Ujú, Porque a la final el objetivo de este espacio es ese, ¿no? El objetivo ujú, es normalizar la conversación incómoda, ujú, normalizar el mirarse a sí mismo, ujú. básicamente quitarse la armadura, que es lo que queremos decir, Claro. lo que queremos buscar. ¿Tú crees que es más fácil hablarlo ahorita, en el 2025, que hace 20 años o hace 30 años cuando yo crecí, por ejemplo? A ver, no sé si es más fácil, creo que en la actualidad hay más recursos. Es decir, creo que, por ejemplo, un chamo de 14 años en la actualidad puede entrar a TikTok o alguna de las redes sociales y va a encontrar contenido de validación emocional, reconocimiento emocional, responsabilidad afectiva, estilos de apego, es decir, va a encontrar un montón de recursos que si usa a su favor, que si se cuestiona a su favor, van a ayudarlo a autentificar, a hablar, a expresar. Noto eso en las generaciones más nuevas. Claro, Es decir, creo que los chamos ahora tienen la posibilidad de decir te amo, expresar en redes sociales cosas, decirse entre ellos, haber proximidad, incluso aceptar e integrar la diversidad. Ahora creo que todavía hay una cantidad de generaciones sí, que estamos congelados, que todavía tenemos mandatos muy pesados de mandatos antiguos. Ahora bien, que sí creo que en las otras generaciones antiguas, hace 20 años, no tenían ni siquiera el recurso, es decir, tu papá, mi papá, nuestros abuelos, hablar de emociones era una cosa de pérdida de tiempo, era un absurdo total. claro. Me imagino que, o sea, ni siquiera la idea de un espacio así como este hubiera podido existir, Se no daban, digamos 20, digamos hace 10 años. se daban en espacios como alicorados, con Sí. adicciones, fiestas de Navidad, Escuchando un vallenato. exacto, las reuniones de la cena navideña, como donde la vulnerabilidad está muy expuesta por Sí. estimulantes. Y está justificada también. Sí, sí, y Está justificada por lo... está justificada y al otro día va a haber entendimiento y no crítica, pero por supuesto no había posibilidades. Claro, Venimos de generaciones profundamente analfabetas emocionalmente, sin recursos, y esto no lo digo desde el juicio, esto lo digo con total entendimiento. El claro, hombre no se le habilitó el afecto durante siglos. parte del contexto, sí. Y en ese sentido, ¿tú crees que la salud mental masculina es solamente para hombres? Porque al final, obviamente el foco de este espacio es hablar de temas que nos preocupan y nos agobian principalmente a los hombres, pero creo que también nos permea a todos. Fran, yo no pienso que la salud mental sea una cosa de género. Es decir, yo creo que es una cosa de seres humanos. Y a mí, yo he trabajado con género, pero trabajo con víctimas femeninas y toda la vida he trabajado como en esa área y acompaño a mujeres en círculo.
y me emociona mucho este proyecto por eso, porque estoy saliendo de mis reglones. Claro. Pero no creo que la salud mental es un asunto de mujeres o hombres, es un asunto de humanos. Y por supuesto, lo que le sucede al otro humano nos interesa al otro humano y es necesario. Y creo que es como lo que estamos buscando los terapeutas actuales, el punto de reconciliación, el punto de encuentro entre lo femenino y lo masculino, el punto de entendimiento. Sí siento que con este auge del feminismo, a ver, una de las cosas en las que yo me considero en identidad feminista, ha puesto al hombre en una posición de mucha desorientación, ¿no? Que como cada vez menos entendimiento de lo que le pasa, de qué hacer, de cómo actuar, de cómo sentir, de cómo moverse vincularmente, de cómo relacionarse. Entonces, siento que uno de los trabajos que hemos hecho muy limitado, las personas que trabajamos con género, es que nos hemos enfocado solo en un género. Mi necesidad actual como terapeuta es expandir ese recurso. Es decir, pero claro, esa es mi posición, ¿no? Muchas otras personas piensan, bueno, los hombres tienen que educarse a sí mismos, esto no es responsabilidad de nosotros, no es maternando, pero bueno, yo lo veo un poco más amplio, ¿no? Lo veo como terapeuta, me parece que la salud mental nos favorece a todos. Saber, entenderla, conocer nuestras dolencias, nuestras limitaciones, nos favorece a todos para ser mejor comunidad, para hacer mejores vínculos, para acompañarnos, porque que seguimos estando acompañados de hombres. Yo no solamente tengo pareja, tengo amigos, tengo un hermano, tengo un padre, tengo un sobrino. Eh, y creo que esto me amplifica la posibilidad del entendimiento, del acompañamiento, de estar precavida, de poder orientar. Claro, que a la final pienso que todas estas herramientas y todas estas discusiones que estamos planteando aquí no solamente nos sirven a nosotros para entendernos, sino también les puede servir a las oyentes Claro, para entender claro. el mundo en el que viven, porque no podemos negar que el 50 de la mitad del mundo son hombres, ¿no? Claro. Entonces, Y que nos vinculamos con ellos. Y sí, que no hay forma de estar aislado. Es decir, yo puedo elegir no vincularme románticamente, no afectivamente, pero bueno, el señor de la tienda, señor, el que me vende los cigarros, el señor. Entonces, te hablo como siempre voy a encontrarme un otro con otro género. claro. Y tener recursos para poder mirarlo con empatía, con respeto, con asertividad, ayuda mucho. Sí. Y que siempre no es desde el punto de vista de, ay, pobrecitos los hombres, No, no, no. ay, que hay que entenderlos a todos y que hay que justificar. No, no se trata de nada de eso. Se trata principalmente de poder crear como una sociedad un poco más amable Claro. entre todos, ¿no? Sí, yo siento que nos falta mucha amabilidad. Sí, porque creo que también, como tú lo decías, círculos femeninos donde se hablan este tipo de cosas hay muchísimos, hay muchos recursos. Pero pues esta idea nació también porque buscando recursos, buscando espacios, lo único que encontré fue el podcast de Juan Pablo Raba, que es muy bueno y obviamente es inspiración importante para este espacio, pero más allá de eso no hay ningún otro espacio así como este grande, ningún otro Claro. podcast que tenga el alcance y la repercusión que tiene el de él. Y la idea es poder que cada vez haya más espacios como este y de alguna forma también como tomar las cosas con las manos, ¿no? Es decir, si no hay nadie que está haciendo esto, ¿qué me está impidiendo a mí poder hacerlo? Claro. También pienso en que es importante, pues, esto te lo digo como un dato muy clínico, ustedes siguen liderando listas que para los terapeutas o los psicólogos son para la psiquiatría en general es muy preocupante. Ustedes siguen liderando listas muy altas de suicidio, de trastornos conductuales, de trastornos adictivos, que nos afectan sistémicamente a todos. Es decir, de cosas en las que nosotros no podemos estar ni carentes, ni ausentes, ni adormecidos. Sigue habiendo también, es una cosa que a mí me mueve mucho, la cantidad de líderes políticos ligados a la sociopatía, Sí, manejados por masculinos no tratados, no trabajados, que ni siquiera la población lo entiende, ¿no? Entonces, creo que nos compete a todos la salud mental. Pero a mí sí me gustaría como decirte que, bueno, que no es un tema como de género, sino es un tema amplio, y que lo que a ti te pasa como humano, a mí me pasa. Porque Claro. estamos en un sistema donde todos nos penetramos de algún modo, todos nos acompañamos, donde todos circulamos. La invitación también es que sigas el podcast, que
sigas también Compartan. nuestras redes sociales, que lo compartas con las personas que crees que se puedan beneficiar de este tipo de conversaciones. Y quería también dejar como para el final, hablabas ahorita de las tareas, ¿no? De cómo dejar las tareas. Son preguntas que me he hecho yo a mí mismo Perfecto. y que de alguna manera siento que es bueno hacérselas de vez en cuando, ¿no? Y, por ejemplo, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que dijiste cómo te sentías? Mm. La última vez que hablaste con alguien le dijiste, me siento mal, ¿no? ¿Qué te impidió en esos momentos hablar de tu crisis, ¿no? O sea, en algún momento en el que tuviste alguna crisis, ¿qué te impidió decirlo? Porque también es importante como de alguna manera hacerse este tipo de reflexiones, ¿no? No solamente que nosotros las digamos Ujú. y que las expresemos, sino el punto también, y lo vamos a hacer en todos los episodios, es invitar a la gente a pensarse, a Ok. pensarse. Yo agregaría una Dime. que es diariamente autopreguntarme cómo estoy y observar cómo eso me habita, ¿no? Cómo me habita emocionalmente, cómo me habita en el cuerpo, qué tan ligero estoy, qué tan contracturado, qué tan acelerado, qué tan lento, cómo se traduce eso un poco en información emocional, qué me traspasa y no me traspasa, y luego empezar a ponerle nombre a eso. Eh, las mujeres lo hacemos mucho porque vivimos diciendo lo que nos pasa. Pero bueno, creo que es un ejercicio muy lindo de autoobservación y de registro, que empieza por cosas muy tontas, como decir, ah, mira, hoy estoy contracturado, la verdad es que estoy bastante acelerado, estoy ansioso. Y empezar a ver qué disparadores, qué trajo eso a mí, qué situaciones. Yo creo que podemos terminar diciendo como parece difícil, pero no es tan difícil No, hablarlo. no, no, no. El trabajo de conciencia emocional, aparte es lindo, aparte es básico y lindo. Llegamos poco tarde a él y por eso nos cuesta, pero siempre es un recorrido que vale mucho la pena. Eh, Vale iba, mucho la pena. iba a decir exactamente eso, vale mucho la pena.